Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan y ahora lo vamos a hacer siempre en el capítulo número 1, pero de los versículos 29 al 39. Y aquí el autor Juan está relatando el testimonio, esa labor de testigo que cumplió Juan el Bautista. Y de todo lo que se dice en este segmento que vamos a estudiar hoy, esta frase creemos que es la que mejor resume y sintetiza lo que vamos a ver. Y dice, ahí está el Cordero de Dios. Esta frase la dijo Juan el Bautista. Ahí está el Cordero de Dios. La base bíblica, entonces, es desde el versículo 29 hasta el 39 y empieza así. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu Santo descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Hasta ahí vamos a llegar en el estudio de hoy y vamos a encontrar muchas cosas importantes, especialmente enseñanzas que nos deja el ministerio de Juan el Bautista. Dios preparó todo para hacer de Juan el Bautista el testigo ideal. Ya vimos que él gozaba de una amplia credibilidad, aunque su ministerio no había durado todavía mucho tiempo, unos 6-7 meses, gozaba de una altísima credibilidad. Además, él tenía instrucciones precisas para identificar al Mesías. Juan dio testimonio hablando en público a la gente común en Israel. También dio testimonio a las autoridades religiosas de esa época que residían en Jerusalén. Ahora, en este pasaje vemos a Juan dando testimonio ante sus propios discípulos. Aunque Juan sabía que al hacerlo corría el riesgo, entre comillas, el riesgo que estos discípulos lo dejaran a él por seguir a Jesús. Sabía que su llamado no era para construir una escuela teológica, una iglesia, ni para crear una gran organización religiosa o una nueva secta. Ese no era el llamado de Juan el Bautista y él lo sabía. Su misión, proclamando y anunciando, tenía un único propósito. Jesucristo, el Mesías prometido, el Verbo hecho carne. El ministerio de Jesucristo crecería y permanecería para siempre, mientras que el ministerio de Juan el Bautista terminaría por desaparecer. Todo lo que hizo Juan el Bautista fue en favor del Mesías. Y ahí, en este estudio, veremos qué importante es ubicarse uno en el rol que verdaderamente le corresponde cuando uno sirve al Señor. Eso lo aprendemos de Juan, de Pablo y de muchos otros, pero en este segmento vamos a ver mucho de esos principios y de esos valores que manejaba Juan en su ministerio y en su llamado.
Pero antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de tener un estudio más de tu palabra, el Evangelio de Juan. Gracias porque Él lo dejó para que pudiéramos conocer de una manera abreviada la esencia del Evangelio que tú quieres que nosotros prediquemos y practiquemos. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar con libertad y permítenos, Señor, y ayúdanos a ser honestos, a ser leales a la hora de interpretar tu palabra, Señor. Que sean tus palabras las que hablen más que nuestras ideas. Y, Señor, si en algún momento algo no lo hemos aprendido bien, danos el valor y la responsabilidad para desaprenderlo y aprenderlo correctamente como tu palabra la enseña. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Dice entonces el versículo 29. Al día siguiente, Juan el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí hay algo muy importante e interesante que debemos aclarar primero. Aquí habla de al día siguiente. Juan, si volvemos al versículo 27, Juan se ha referido en el versículo 27 a Jesús como el que viene después de mí, viendo el ministerio de Jesús todavía a futuro. De eso podemos inferir que Jesús no había iniciado aún su ministerio. Y entonces hay un paréntesis entre el versículo 28 y el versículo 29. En ese paréntesis, muy probablemente, Juan estuvo dedicado a bautizar en el Jordán. Como que él lo hacía por periodos, por jornadas. Esto de bautizar en el río Jordán. Es probable que el bautismo de Jesús, así como los 40 días que pasó Jesús en el desierto, hayan ocurrido en ese paréntesis, entre el versículo 28 y el versículo 29. Y que el versículo 29 inicie un día después de terminada la jornada de bautismos que tuvo Juan el Bautista en el río Jordán. Podríamos entenderlo de esa manera. Para ese momento, Jesús ya había sido bautizado y ya había regresado de ser tentado en el desierto. Aunque el Evangelio de Juan no narra el bautismo de Jesús, sí lo alude muy claramente. Juan, el autor, nunca se propuso hacer una narrativa cronológica detallada, una biografía completa de Jesús. Ese no fue el propósito del apóstol Juan al escribir el Evangelio de Juan, sino lo que él quería era mostrar la esencia del Evangelio y la acreditación que tenía Jesucristo al momento de iniciar su ministerio. Acreditación que vino por el testimonio de alguien tan creíble como Juan el Bautista. Y también Juan, el autor, nos quiere presentar claramente el plan de salvación para el mundo. Por eso es que podemos encontrar en el Evangelio mucha sencillez y simplicidad, y por eso también el Evangelio de Juan se usa como el libro por excelencia para introducir a un nuevo creyente a la vida cristiana. Todo tiene sentido. Continúa, dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él. Ahora Jesús venía caminando directamente hacia él. Para ese momento, Juan ya reconoce a Jesús como el Cristo o el Mesías. Se han cumplido las señales que Dios le dio a Juan para identificarlo plenamente. Juan ve que aparece Jesús entre la multitud que seguramente rodeaba a Juan el Bautista para aprender de él como su maestro, y viene a ver a Juan, quien preparó el terreno, es visitado ahora por Jesucristo antes de que éste inicie su ministerio. Juan sabe que a partir de entonces Jesús crecerá y a él le tocará menguar. ¿Y qué es lo que dice? Y podemos ver hasta una imagen vívida de lo que está pasando ahí. Jesús viene caminando hacia Juan. Juan mira a Jesús. Juan está
ahí con mucha gente que lo está escuchando. Y entonces Juan, casi como señalando a Jesús, dice, ahí está el Cordero de Dios. El Cordero perfecto, necesario para el sacrificio definitivo por la humanidad, viene aquí y está justamente delante de nosotros. No era un cordero como los que se solían sacrificar en las fiestas judías y también los que se sacrificaban por el pecado y para perdón de pecados, como dictaba la ley de Moisés. Era el Mesías prometido. El Mesías que toda la humanidad había estado esperando por siglos. Finalmente, Juan el Bautista había tenido el privilegio de introducir a ese Mesías tan esperado a la humanidad por medio de su testimonio acerca de él. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo quita el pecado del mundo? No es automáticamente que lo quita. Se requiere creer. Y esto, aunque no se dice en este momento, ya se ha dicho antes y se va a decir muy extensamente más adelante en los capítulos que tenemos por ver. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el Cordero, fue profetizado por Isaías. Más de 700 años de que este Cordero, el Verbo hecho carne, naciera en Belén. ¿Qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos son nombres que también tiene Jesús, el Verbo, el Cristo, el Mesías. Y vamos a ver más adelante que hay muchos otros nombres. Y cada nombre que se le da a Jesús describe alguno de sus atributos o alguna de sus funciones o tareas. Isaías 53, 6 y 7 y el 10 dice también, todos nosotros, toda la humanidad, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, él no abrió su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Eso lo está diciendo Isaías, más de 730 años de ese momento que se está dando ahí en el Jordán. ¿Por qué tenía que venir el Cordero de Dios? Y esto es importante, es un anticipo de lo que vamos a ver a lo largo del Evangelio. Pero ¿por qué tenía que venir el Cordero de Dios? ¿Y por qué tenía ese Cordero de Dios que morir? Esas son preguntas que uno se puede hacer. Y hay 4 razones, a lo menos 4 razones que podemos sintetizar acá. Primera, para pagar el precio de nuestra libertad. Nosotros nacemos en esclavitud al pecado. Y para poder tener esa libertad, alguien tiene que pagar el precio de nuestra libertad. ¿Y quién pagó ese precio por nuestra libertad? Cristo. Entonces, él tenía que morir como un rescate. Primera Pedro 1, 18 y 19 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Aquí se habla del Cordero de Jesucristo. También tenía que venir y tenía que morir para quitar la ira de Dios y perdonar nuestro pecado. El ser humano no puede ver directamente a Dios porque es un pecador. No hay nadie
que sea bueno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Entonces, Él tenía que venir. Si era para perdonar nuestro pecado y para quitar la ira de Dios, Él venía como una función de expiación, como se hacía en el Antiguo Testamento, una vez al año, rociando sangre encima del arca del pacto, el arca de la alianza. Y lo hacía el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo una vez al año. Pero tenía que repetirlo cada año. El día de expiación, donde todo el pueblo ayunaba para solidarizarse con el sumo sacerdote que iba a entrar a un lugar tan sagrado, ese día de expiación se repetía. El sacrificio no tenía un efecto permanente. Cristo, al morir en expiación por nuestro pecado, su sangre tiene un efecto permanente a nuestro favor. Primera Juan 2:2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y Hebreos 9:22 y 28 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso decía el Antiguo Testamento. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. De muchos. Potencialmente, su sacrificio puede quitar el pecado de toda la humanidad, pero se requiere creer. Entonces se entiende acá que diga el pecado de muchos. También Él tenía que morir para quitar la enemistad con Dios. Esa enemistad que nació en el jardín del Edén cuando Adán peca desobedeciendo la voz de Dios, esa enemistad solamente el sacrificio de Cristo la podía quitar. Entonces su muerte es como una reconciliación entre el ser humano y Dios. Romanos 5:10 y Colosenses 1:20 dicen, porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y Colosenses dice, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Reconciliación. Y finalmente, podemos decir que el Cordero de Dios tenía que morir para tomar nuestro lugar. A quien corresponde morir por los pecados que en justicia ha cometido es a cada uno de nosotros. Pero Cristo murió en lugar de la humanidad para que a la humanidad le quedara entonces la oportunidad de ser salvo, no por su propia sangre, sino por la sangre de Cristo, al momento de creer. Entonces, el Cordero de Dios vino a morir como una sustitución en mi lugar, en mi lugar. Primera Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas. Efecto permanente. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, sustituyéndome a mí. Y 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿En quién? En Jesús, en el Cordero de Dios, en el Mesías prometido, en el Verbo hecho carne. Él me sustituyó. Y por eso hoy, yo que he creído en Jesucristo como mi Salvador personal, sé que mi pecado ha sido perdonado. Estoy en comunión con Dios. Cristo me ha sustituido. Tengo una nueva naturaleza en Cristo. Hay muchas cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante, que suceden al momento de creer en Cristo como mi Señor y Salvador.
Además de llamarle el Cordero de Dios, también a Jesús se le llama de muchas otras maneras. Y vamos a ver aquí al menos unas 30 formas en que la Biblia le llama a Jesús. Le llama el ángel de Jehová, Jesús, que es su nombre normal. Le llama Dios, el Cristo, el Mesías, Emmanuel, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, fiel y verdadero, el justo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, maestro, Señor, el eterno, el verbo, rabí, siervo, el Salvador, el Redentor, Rey de los judíos, sumo sacerdote, apóstol, autor y consumador de la fe, el ungido, Nazareno, Galileo, el último Adán, el primogénito de los muertos o el primogénito de los resucitados. Como vemos, y acá he agregado en cada uno de estos nombres, más de 30 nombres, el pasaje bíblico donde pueden ustedes buscarlo y efectivamente encontrar que se le dio en ese momento ese nombre. Cada uno de estos nombres revela algo de él. Por ejemplo, el Eterno está revelando la parte divina de Jesucristo, igual que el Verbo. Pero la palabra rabí, con que se le llama también a él, revela su función como docente, como maestro, como guía. Pero también tiene otros nombres como siervo. Y ahí nos revela también atributos que tuvo el Mesías, la capacidad de despojarse él mismo de su grandeza y rebajarse, no solo convirtiéndose en un ser humano, que eso ya para Dios es una humillación, pero como ser humano, él sirvió a otros. Su enfoque no fue en ser servido, sino en servir. El Salvador, el Redentor, el Galileo, para decir incluso de dónde venía, dónde residía. Este es un detalle que era importante que lo viéramos. Dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y regresemos a la escena. Jesús viene caminando hacia Juan el Bautista, Juan rodeado de personas que están escuchando sus enseñanzas, ha terminado el periodo de estar bautizando en el Jordán, está ahora más enseñando a la gente, y dice, este es aquel de quien yo dije, este que viene frente a mí, este que tenemos frente a nosotros, es aquel de quien yo dije. Y esas palabras que dijo Juan están registradas en los versículos 15 y 27. Justo los acabamos de pasar. Antes del bautismo de Jesús. Ahora el Verbo encarnado, el Mesías, el Cristo, está nuevamente frente a él, frente a Juan el Bautista. No para ser bautizado, porque ya fue bautizado. Está de visita. Jesucristo está visitando a Juan justo antes de que Jesús inicie su ministerio, un ministerio que durará un poco más de 3 años, hasta el momento que Cristo muera en la cruz. Viene un hombre. ¿De qué hombre está hablando? De Jesús, que es antes de mí, porque Jesús, el ser humano que nació en Belén, también es el Verbo eterno, el Verbo hecho carne. Juan, otra vez, de esta manera da testimonio a los presentes de la naturaleza divina de Jesús. Jesús es 100% hombre, 100% ser humano, pero lo más importante es que también Jesús es 100% Dios.
Juan 1, 1 y 14 dicen, y estamos hablando del mismo evangelio, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso lo está diciendo el apóstol Juan, autor de este evangelio. Y de él, de este verbo hecho carne, es que Juan está recordando las palabras que dijo. Y dice en el versículo 31, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Y debemos entender el contexto. Cuando él dice, yo no lo conocía, no podemos decir que en absoluto desconocía la existencia de Jesús. Porque leyendo los evangelios sinópticos, sabemos que había una cierta relación entre la familia de Jesús y la familia de Juan el Bautista. Y seguramente ambos se habían visto alguna vez a lo largo de su vida. Jesús vivía al norte en Nazaret y Juan al sur, cerca de Jericó y del Jordán. Pero esa relación entre familias hizo que seguramente en algún momento ellos se vieran y se conocieran como personas. Lo que Juan quiere decir aquí es que no lo conocía como Dios hecho carne, como Dios el Mesías. De esa manera no lo conocía. Pero dice también, para que él fuera manifestado, yo, Juan el Bautista, vine bautizando. ¿Por qué? Porque llegaría un momento en que el verbo hecho carne, el Mesías, vendría al Jordán para que yo lo bautizara. Y entonces yo tendría la oportunidad de ver la señal que Dios me ha dado cumplida. Su bautismo, el bautismo de Jesús en el Jordán, fue el evento donde se reveló el Mesías. Y quien validó que realmente Jesús era el Cristo era Juan el Bautista, nadie más. Qué gran privilegio le había dado Dios a él. Si no hay una validación creíble y confiable, no puede haber certeza. Y aquí quiero ponerles un ejemplo. Por ejemplo, si yo compro media libra de carne, ¿cómo sé que quien me está vendiendo esa carne me está vendiendo media libra de carne? Yo necesito a alguien que no sea ni él ni yo. Necesito que alguien testifique que eso que me está dando es exactamente media libra de carne. ¿Quién funciona como un testigo en esa transacción? Una balanza, una pesa. Esa pesa es un testigo imparcial y creíble de que esto que me están dando es media libra de carne. Perdón el ejemplo, pero es solo para entender que para que el mundo reconociera que Jesucristo realmente no era un impostor, sino que era verdaderamente el Mesías prometido, Dios hecho carne, visitando la humanidad como se había profetizado, alguien creíble tenía que decirlo. Y esa función fue la función de Juan el Bautista. ¿Y dónde ocurre esa validación? En el Jordán, justo en el momento del bautismo de Jesús. Eso ya había ocurrido. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. He visto, yo lo vi, me consta. Y este suceso del bautismo de Cristo se narra en todos los evangelios. Podemos ir a Mateo 3, del 13 al 17, a Marcos 1, del 9 al 11, a Lucas 3, del 21 al 23. Y en el evangelio de Juan dice Juan el Bautista que él lo vio. En Mateo, en Marcos dice que Jesús vio cómo el Espíritu descendía sobre él como paloma.
Lucas dice incluso que fue mientras oraba Jesús que esto sucedió. Entonces, lo que podemos inferir, una inferencia es una deducción basada en un fundamento sólido. Podemos inferir que tanto Jesús como Juan el Bautista vieron esta señal cumplida. Jesús vio que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma y Juan el Bautista también lo vio. Aquí no podemos inferir que todos los demás lo vieron, porque para eso no hay suficiente evidencia. No sabemos si los demás lo vieron o no, pero que Jesús lo vio y que Juan, hay evidencia suficiente. Miremos qué dice en Marcos, por ejemplo, 1, 9 al 11. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ya vimos que Juan bautizaba en la parte desértica del río Jordán, cerca de la desembocadura con el Mar Muerto, o sea, bastante al sur. Jesús tuvo que caminar bastante para bajar desde Nazaret hasta donde estaba Juan. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él. Aquí es Jesús el que está diciendo, yo lo vi, como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Este tipo de versículos, a la vez que son importantes porque es una narrativa de ese evento del bautismo de Jesús, también son versículos trinitarios, porque en un mismo pasaje podemos ver a Jesús, Dios el Hijo, a el Espíritu de Dios, Dios el Espíritu Santo, y podemos también ver al Padre que está hablando, Dios el Padre, las tres personas de la Trinidad. Dios en pleno está en esos versículos. Es un texto trinitario. Y dice, y se posó sobre él. ¿Es importante que haya ocurrido esto? Sí. ¿Por qué? Porque era la señal que Dios le había dado a Juan el Bautista para poder confirmar que quien estaba frente a él era efectivamente el Mesías prometido. Es un gravísimo error pensar que fue en el Jordán donde Jesús recibió poderes divinos para realizar su ministerio. No es así. Ese es un grave error. El Verbo se hizo carne. Eso significa desde el vientre de María, madre de Jesús, ya era el Verbo hecho carne, todopoderoso, con sus atributos divinos. No fue en el Jordán que se le dio atributos y poderes divinos. Hay una herejía, o sea, una enseñanza totalmente equivocada y que se sale de lo que la Biblia enseña. Y a esta enseñanza se le llama adopcionismo. Y estos adopcionistas, que son herejes, fuera de lo que enseña la Biblia, enseñan que Dios necesitaba un cuerpo humano y escogió el cuerpo de Jesús para adoptarlo, porque como Dios no tiene cuerpo, tomó el cuerpo de un ser humano, Jesús, y lo adoptó en el río Jordán. Y van más allá, no solo ahí. Ellos también enseñan que justo antes de morir, Dios abandona ese cuerpo. Entonces, el que muere en la cruz es un ser humano, no es Dios. Esto es una gran herejía. Yo lo saco a colación acá porque es en este tipo de puntos donde el error se logra infiltrar. Y nosotros tenemos que estar alerta. Tenemos que leer toda la palabra de Dios para poder detectar estas cosas que son errores y distorsiones y herejías. Perdón por desviarme un poco, pero es importante. El versículo 33 dice, yo no lo conocía. Vuelve a repetir esto. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan no podría haber sido testigo del cumplimiento
de esta señal si él no hubiera podido ver al Espíritu descender. Entonces, por eso decimos, podemos inferir que Juan lo vio y que Jesús lo vio. Pero acá hay algo muy importante, el que me envió. ¿Quién envía? ¿Quién es el que llama a servir a Dios? Es Dios. El que me envió me dijo. Eso lo que está diciendo es, me dio instrucciones. Era una señal, la que le dio Dios el Padre a Juan el Bautista, era una señal clara que le iba a servir a Juan para identificar al Cristo. Era una señal imposible de falsificar. Y también era tan evidente que era imposible de pasar por alto. Imposible de pasar por alto e imposible de falsificar. Esa señal no tenía nada que ver con belleza física, con riqueza, no tenía nada que ver con poder político, con poder militar, con liberación política del pueblo de Israel, de la sumisión en que se encontraban hacia Roma. No tenía nada que ver con eso. Sin embargo, así pensaban los líderes religiosos de la época. Así pensaron los magos que visitando a Jesús, queriendo ver de quién estaba, a quién estaba anunciando la señal que ellos habían visto. Ellos se fueron a un palacio, porque ellos pensaron que era así. El evento tampoco ocurrió en Jerusalén, la ciudad más importante de la región. No ocurrió en un palacio, no ocurrió en una casa real. ¿Dónde ocurre? Ocurre en una zona desértica, incluso un poco peligrosa para llegar hacia ahí. Estaba infestada de bandidos y de ladrones. El descenso de Jerusalén a Jericó era peligroso. Y cerca de Jericó es donde Juan bautizaba. En una zona desértica, alejada de la ciudad más importante, en un entorno muy modesto, en un río que ni siquiera era el río más importante de todos los que se conocían en ese momento. De tal manera que Naamán, cuando iba a ser curado de la lepra, Eliseo le dice, anda y sumérgete. Él no quiso porque dijo, y no hay mejores ríos en mi tierra como para meterme en este riachuelo, hasta en forma despectiva. Pues en ese riachuelo, en ese lugar modesto, en una zona desértica, se reveló el Mesías prometido. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. A diferencia de mi caso, viéndolo desde el punto de vista de Juan el Bautista, en mi caso predicando el arrepentimiento, preparando el camino para el Mesías y bautizando en agua, que es un bautismo que no tiene la misma connotación que lo que va a hacer Cristo con los salvos. Él le dará al que cree no solo el perdón de sus pecados, sino que le dará como un regalo, como una señal permanente de que ya es suyo, le dará el Espíritu Santo. Será revestido, será bautizado, será cubierto, será invadido su ser por el Espíritu Santo. A eso se refiere con que bautiza en el Espíritu Santo. Aquí no hay nada místico, oscuro, como muchas veces se quiere presentar esto del bautismo del Espíritu Santo. No, el salvo al momento de creer y que sus pecados son perdonados, en ese momento el Espíritu Santo viene a vivir permanentemente en él. Y son arras, es la garantía de que ya somos de Jesucristo. A eso se refiere. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo lo he visto, y aquí no dice, no está refiriéndose solo a la persona. Yo vi la escena completa, vi el cumplimiento de las señales. Yo vi todo eso. A la persona viniendo, siendo bautizada, saliendo del agua,
el cielo abrirse, el Espíritu bajando, la voz de Dios hablando. Yo lo he visto, todo. Aquí estamos hablando de que fue testigo del cumplimiento de todas las señales que Dios dio. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando del apóstol, que también tuvo en su momento la oportunidad de ver la gloria de Jesucristo, así como Juan la vio en el Jordán. Y dice Juan el Bautista, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y luego de verlo, he testificado públicamente que Jesús de Nazaret, el que bajó de la región de Galilea, el que nació de María y que yo conozco a su familia, Él es Dios. Pueden escucharlo con libertad, con confianza, pueden creerle, pueden seguirlo y si quieren, pueden dejarme. Eso está detrás de las palabras de Juan. Escúchenlo, créanle, síganlo. Y si quieren, déjenme. El Hijo de Dios no es una descripción de parentesco consanguíneo. Cuando dice el Hijo de Dios, no es consanguinidad, como una secta enseña. Ellos enseñan que Dios el Padre tuvo relación sexual íntima con María y de ahí nació el Hijo de Dios. ¡Qué horror! ¡Qué horror de desviación! Pero enseñan y se llaman a sí mismos cristianos. Por eso tenemos que estar alerta. Por eso tenemos que estudiar. El Hijo de Dios es otro más de los nombres que se le dan a la segunda persona de la Trinidad. Hijo del Altísimo, como los más de 30 nombres que ya vimos. Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Jesús y el Padre son lo mismo, son el único Dios verdadero, aunque no son el mismo, porque la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, se distingue de la persona de Dios el Padre. Esto lo iremos viendo poco a poco conforme avancemos en el Evangelio. Versículo 35 dice, al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Es muy probable que el día anterior, 24 horas antes, Juan sí estuviera rodeado de gente, pero no había en ese momento ninguno de los discípulos de Juan el Bautista, porque por eso es que hace la salvedad ahorita, de que esta siguiente vez, ya es tercera vez, la primera fue cuando fue bautizado, la segunda fue cuando vino directamente a ver Jesús a Juan el Bautista, y esta, un día después, Jesús va pasando por ahí. Jesús pasaba, ya no era a visitar a Juan, pasaba por ahí, pero esta ocasión Juan está con 2 de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba. Y no se quedó callado Juan, porque él había venido a dar testimonio. Aquí el punto importante es que estos 2 discípulos fieles de Juan el Bautista llegarían o pasarían a ser discípulos de Jesús. Esto nos enseña mucho acerca de un verdadero maestro y líder espiritual. El propósito de Juan no era acaparar recurso humano, acaparar liderazgo. No, estos son míos. Él que haga los suyos. Si él va a empezar su nuevo ministerio, que él haga sus propios discípulos. Yo tengo ya los míos, me han costado 7 meses, he estado trabajando para tener ya un liderazgo a mi alrededor. Así piensa el ser humano.
el ser humano en su carnalidad. Pero si uno verdaderamente es un líder espiritual, uno debe desprenderse de las personas que lo rodean y que están sirviendo a Cristo conjuntamente con uno. Así deberíamos ser. Y si se va un músico excelente, se va un maestro de escuela dominical excelente, se va un servidor excelente a servir a otro lado, pero va a servir a Cristo en otro lado, enhorabuena. Nuestra bendición. Que Dios lo guarde allá donde va a ir, que Él sea de mucha bendición ahí donde va a ir. Así deberíamos pensar. Eso nos está enseñando Juan. Cuando él, en una forma muy desprendida, dice, ahí está el Cordero de Dios. Yo no soy el Cristo, ya dijo antes. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Cordero de Dios. Ustedes están aquí conmigo como mis discípulos aprendiendo lo que yo enseño, que es lo que Dios me ha permitido entender y que he leído en el Antiguo Testamento. Eso es lo que yo les enseño. Pero miren, ahí el que va pasando enfrente es el Cordero de Dios. Él es el Cristo. Él es Dios hecho carne. Al decir eso, él corría un riesgo altísimo, y vuelvo a decir, riesgo entre comillas, altísimo, de que esos discípulos lo dejaran. Ahí está el que tanto les hablaba. Ahí está el que yo anunciaba tantas veces. Ahí está Dios hecho carne, que viene al mundo a cumplir una misión muy especial. Ahí está. Ahí está no solo el que puede perdonar pecados, sino que da el Espíritu. Ahí está el que fue profetizado hace tantos siglos y que todos, ustedes y yo y todo Israel, estuvimos esperando por tanto tiempo. Ahí está. Y los discípulos estaban atentos a cualquier palabra que salía de la boca de su maestro. Dice, y los dos discípulos le oyeron hablar. Oyeron lo que su maestro tan querido, tan amado, tan respetado, su rabí, había dicho. Seguramente Juan el Bautista había tomado tiempo para explicarles a ellos que vendría el Cristo, que vendría el Mesías, que la labor de él era preparar el camino. Y si era la labor de un ser humano, quería decir que en esa generación donde vivía y en la que vivía Juan el Bautista, vendría. Y finalmente vino. Todo eso seguramente había sido parte de las lecciones del maestro con sus discípulos. Ellos, los discípulos de Juan, conocían el alcance de el Hijo de Dios, el alcance del título de el Cordero de Dios. Juan seguramente lo había explicado. Y muy probablemente Juan les había dado libertad para que cuando apareciera el Mesías, le siguieran. Si lo pensamos de esa manera, hasta tiene mucho más sentido que Juan, con esa libertad que les daría a sus discípulos para seguir a Jesús, Juan dijera al momento de que Jesús estaba pasando ahí y que sus discípulos estaban con él porque el día anterior no estaban, ahí va del que yo les hablaba. ¿Qué hicieron sus dos discípulos? Siguieron a Jesús. Ellos sabían que su maestro anunciaba al Mesías, ese Mesías que ahora estaba pasando frente a ellos. Al que su maestro anunciaba, estaba pasando ahí. Estos discípulos tendrían tantas preguntas que hacerle y tanto nuevo que aprenderle al Mesías que estaba pasando ahí. No vemos ninguna despedida, no vemos remordimiento de parte de Juan el Bautista, o resentimiento de parte de Juan el Bautista, o remordimiento de parte de los dos discípulos. No lo vemos. No hay reclamos.
y también no hay tiempo que esperar. Nosotros, si predicamos a Cristo, deberíamos estar contentos si nuestros consiervos deciden seguirlo a Él, no seguirnos a nosotros. No cultivamos nosotros una imagen personal. Nosotros no somos el protagonista. Cristo es el protagonista. Nuestro ministerio, nuestra organización no es la protagonista. Cristo es el protagonista. Si alguien decide dejar el ministerio, la organización, para seguir a Cristo en otro lugar, enhorabuena, nuestra bendición. Así debemos ser. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Jesús se volvió, porque ellos ni siquiera le avisaron a Jesús que lo estaban siguiendo. Y miren, es tan detallada la narrativa acá, que solamente un testigo presencial podría dar tanto detalle, tantas vivencias de ese momento. Ellos ni siquiera se habían atrevido a pedirle permiso a Jesús para seguirlo. Y la pregunta de Jesús se enfoca en el propósito que tenían para ir detrás de él. ¿Qué buscan? No a quién buscan, no. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Por qué me siguen? ¿Cuál es el propósito de venir atrás de mí? Y ellos dijeron, Rabí, y Rabí es una palabra aramea que se usaba para una expresión de mucho respeto a un gran maestro de teología, de Biblia, de interpretación. Rabí, ¿dónde te hospedas? Ellos saben perfectamente bien que no hay una respuesta corta para la pregunta de Jesús. ¿Qué buscan? No hay una respuesta corta. Ellos saben que les tomaría muchísimo tiempo si ellos en ese momento decidieran responder plenamente la pregunta de Jesús. ¿Qué buscan? Ellos sabían qué buscaban, pero no era ni el lugar ni el momento para dar la respuesta larga que esa pregunta necesitaba. Entonces, son muy sabios en hacer la pregunta clave. ¿Dónde te hospedas? ¿Por qué? Porque ahí donde te hospedas, ahí fuera de la esfera pública, en privado, ahí podemos hablarte detenidamente de todo lo que hay en nuestro corazón y por lo cual hemos decidido dejar a nuestro maestro, Juan el Bautista, y seguirte a ti. Ellos no querían importunar al maestro, no querían interrumpir lo que estaba haciendo el maestro en ese momento. Tú sigue lo que estás haciendo, maestro. Ya sabemos dónde te hospedas y ahí te vamos a decir con más tiempo qué hay en nuestro corazón, cuál es nuestro propósito. Y finalmente el versículo 39 dice, vengan y verán. Jesús tampoco se pone ahí a dar muchas explicaciones. Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Jesús decide no usar tiempo en dar indicaciones. ¿Quieren saberlo? Síganme. ¿Quieren saber dónde vivo? Esa es su pregunta. Síganme. Salgan de dudas ustedes mismos, dónde y cómo vivo. Así podrán decidir. Seguramente tenían en mente el tipo de discipulado que hacían con Juan. Muchas preguntas y respuestas. Y dice, se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. O sea, el día estaba declinando ya. Ya a esa hora iba recogiendo Jesús a su residencia, a su aposento. Y esta hora da una excusa perfecta para seguir al maestro y quedarse con él. Era justo lo que deseaban, tener un tiempo largo y a solas con el maestro. Imagínense, de 4 de la tarde en adelante, horas con el maestro, a solas, ya fuera de la esfera pública. Ese tipo de hambre por escuchar a Jesucristo
es la que nosotros deberíamos tener hoy en día. No tratar de reducir al mínimo la enseñanza bíblica en un servicio religioso y llenar con otras cosas de espectáculo el resto del tiempo. Música, canto, teatro, y reducimos la enseñanza bíblica a un justo mínimo. No es así. Deberíamos tener hambre por pasar largo tiempo oyendo al Maestro. Y para tener hoy esos tiempos largos y para oír hoy la voz de Cristo, tenemos que leer la Biblia, leer su palabra. ¿Cómo podemos resumir ya todo este testimonio de Juan el Bautista? Porque está ya terminando el testimonio de Juan. Juan el Bautista cumplió su misión al identificar a Jesús, el Mesías. Cumplió. Y anunció el propósito de la venida de ese Mesías, al llamarlo el Cordero de Dios. Cordero preparado para el sacrificio. Jesús es quien puede dar verdadera libertad y perdón de pecados. Él, Juan lo sabía, no era función de Juan, era función del que anunciaba Juan. Y Jesucristo es el único que puede reconciliarnos con Dios. ¿Cómo? Al decidir nosotros creer en Él. Juan nos enseña, entre muchas otras cosas, al menos 4 puntos importantes a todos nosotros que somos ya salvos por la misericordia de Dios. 4 puntos que deberíamos aprender muy bien. Primero, Dios es el que nos llama a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. No es una organización, no es una iglesia local, es Dios el que nos llama. Segundo punto, el protagonista principal de nuestro mensaje y nuestro ministerio es Jesús. Él es el protagonista principal. Siguiente, si alguien decide servir a Cristo en otro lugar, fuera de nuestra iglesia local, de nuestro ministerio, de nuestra organización, de nuestro derredor, no solo debemos aceptarlo, sino respaldarlo, bendecirlo y orar por él. Así debemos ser nosotros, como era Juan el Bautista. Y el punto número 4, que es importante, es la lealtad a otros debe ser condicional. Vemos a un Juan que no mostró lealtad al liderazgo religioso institucional de Israel en el tiempo que él estaba predicando. ¿Por qué? Porque en ellos no se cumplía la condición de que ellos estuvieran dispuestos a seguir a Cristo. Cuando Juan el Bautista ve que ese liderazgo no está dispuesto a seguir a Cristo, ese liderazgo no merece mi lealtad. Y así debemos ser nosotros hoy, en cualquier organización donde estemos. Si esa iglesia local, ese ministerio, ese grupo de estudio bíblico, ese lugar decide no ser leal ya a Jesucristo, yo no tengo por qué ser leal a ese lugar, a esas personas. Pero mi lealtad hacia Jesús es así, debe ser incondicional. Si hoy deseas escuchar las palabras de Jesús, lee la Biblia. Lee la Biblia. Eso nos enseña Juan en su testimonio. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de aprender tanto de Juan el Bautista. Ayúdanos, Señor, a ser como él, a imitar su forma de hacer ministerio. Te bendecimos, Señor, te alabamos y oramos en el nombre de Cristo. Amén.